Paz de Cristo Jesús, amados hermanos, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad, primeramente, de la vida y misericordia que nos concede, y también por esta oportunidad de poder dar a conocer la enseñanza de la palabra de Dios a través de este medio. Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesucristo con el tema que empezamos acerca de que si es misa, que si es cena del Señor o es Pascua. Hemos visto a la luz de la palabra cómo la misa queda en las escrituras totalmente descartada, ya que es un dogma basado en una doctrina de hombres llamada transustanciación, la cual señala tal doctrina que el sacerdote tiene la potestad o el poder de convertir literalmente aquella hostia en el mismísimo cuerpo de Cristo y aquel vino en la mismísima sangre de Cristo. No que representan, no que figuran, sino que es literalmente la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero además de ser una doctrina que no encaja dentro de las escrituras, viene siendo una aberración o una abominación total, ya que la Biblia dice que tenemos un solo sacrificio de Cristo Jesús hecho una sola vez y para siempre. También hemos considerado cómo, a la luz de las Escrituras, aquella cena que el Señor tuvo con sus discípulos fue precisamente la Pascua. La Pascua, y la Biblia dice en 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada ya por nosotros. Estuvimos considerando también en nuestro estudio pasado acerca de Juan capítulo 6, donde el Señor dijo en una forma simbólica, en una forma figurada: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hemos considerado entonces que esto que dijo el Señor Jesús, a los cuales algunos se les hizo dura la palabra o las palabras que el Señor había hablado, el Señor Jesucristo les dice: no es algo carnal, la carne nada aprovecha. Y les dice en el versículo 63: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, lo cual el apóstol Pedro lo entendió claramente cuando algunos decidieron irse, volver atrás. Pedro con toda certeza dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el único, o tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entonces entendió que esa vida eterna está en su palabra. Después de que el Señor dijo en repetidas ocasiones que comiendo su carne y bebiendo su sangre se tendría vida eterna, bueno, Pedro lo equipara a lo mismo de creer en su palabra para tener vida eterna, lo cual Pedro entendió claramente cuál era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y consideramos algunos aspectos de que aquellos que creen necesario participar de una cena más bien literal, dejan pasar por alto algunos puntos importantes. Por ejemplo, la Biblia menciona que esto es importante, participar de la carne y de la sangre del Señor Jesús, que es verdadera comida y verdadera bebida. Es tan importante, tan vital, que sin eso no podemos tener vida eterna. Si fuera un asunto literal, decíamos: ¿qué diríamos de aquellos que no pudieron o no hubieran podido participar de un acto literal porque fueron encarcelados, sufrieron prisiones por años, fueron exiliados, fueron perseguidos, o por otras causas no hubieran podido participar de un acto ceremonial, de un ritual de la cena, si fuese literal? ¿Qué diríamos de ellos? ¿Estarán acaso perdidos?
Y por otro lado, ¿qué diríamos de aquellos que siendo falsos cristianos, obreros fraudulentos, que banquetean juntamente con los cristianos y en la iglesia, pero que participan de un pan literal y de una copa literal? ¿Qué diríamos de ellos? Por el hecho de que participan en esa forma literal de un pan y de una copa, por ello estarán librados de la condenación y por ello van a poseer la vida eterna. Yo creo que ahí quedamos cortos el pensar de esa manera. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos entonces a seguir analizando conforme a la palabra de Dios. Y quiero, antes de continuar, he citado o he mencionado la palabra ritual, y hay quien se puede escandalizar por ese término que yo menciono, que alguien al hacer una cena ritual. Sin embargo, quiero mencionar la definición de ritual. Ritual en realidad viene de rito, y rito es un conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. Además, dice la segunda definición también de esta palabra, costumbre o acto que se repite siempre de forma invariable. Entonces, ahí es donde cae esta ceremonia llamada la Santa Cena o la Cena del Señor, como una costumbre o acto que se repite siempre de forma invariable. Bien, sin embargo, lo que tenemos en 1 Corintios capítulo 11 no es una cena ritual, sino es una cena o es una comida fraternal donde los hermanos, la iglesia de Corinto, Pablo les dice que tenían la potestad o el derecho de tomar antes su propia cena. Si se tratara específicamente de participar de lo que se llama hoy la Cena del Señor, ¿cómo es que Pablo les dice que podían tomar antes su propia cena? Entonces, claro está que Pablo entiende que este tipo de reuniones y esta comida o esta cena que tenían los discípulos o la iglesia de Corinto era una cena fraternal, como ya vimos también. Hay algunas referencias históricas acerca de esta cena llamada ágape, y de esa manera era una cena fraternal, era una cena donde cada uno, Pablo les da la opción, pueden tomar su propia cena, según el versículo 21 del capítulo 11. Sin embargo, había habido un desorden, había habido abusos con respecto a este tipo de convivencias, porque en lugar de haber armonía, de haber amor, había disensiones. Tome nota que este tipo de reuniones están de hecho contempladas en referencias históricas, como vimos en el estudio pasado. Era una cena entonces fraternal o llamada ágape. Pablo inclusive les da la opción de que podían comer en su propia casa. Repito, no fuera posible si se tratara de obligadamente participar de un ritual llamada la Santa Cena o la Cena del Señor. Bien, esta iglesia de Corinto nos deja una gran enseñanza, y Dios tiene todo en un propósito, pues este tipo de desórdenes que había en la iglesia de Corinto nos dice que no había comunión. Recordemos que una de las cosas que da o que proporciona el participar de esta comida y de esta bebida es la comunión, tal y como lo dijo el Señor en Juan capítulo 6, versículo 56, cuando él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Eso habla de una comunión. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. También leímos y vamos a volver a considerar 1 Corintios capítulo 10, versículo 15, 16 y 17. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, dice ahí la palabra de Dios. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Es una pregunta retórica. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Quiero mencionar nuevamente qué es el significado de una pregunta retórica. Una pregunta retórica, su objetivo no es expresar una duda o pedir una respuesta o una explicación sobre un asunto, sino más bien dar cierto énfasis a lo que se expresa o sugerir una afirmación. Eso es una pregunta retórica y es lo que tenemos aquí, sugiriendo una afirmación de que la copa de bendición no es algo literal, sino que más bien es la comunión de la sangre de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la comunión de la sangre de Cristo, vamos entendiendo esa parte un poco más. Comunión de la sangre de Cristo, ¿a qué se refiere? No se puede referir literalmente a que seamos bañados en la sangre de Cristo o algo así. No, vamos a ver a qué se refiere en la escritura. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice ahí la escritura en el nombre del Señor Jesús. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz. Si andamos en luz como Él está en luz, es decir, si estamos en Cristo, como Él, hablando de Cristo Jesús, está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Note usted, comunión, eso también lo encontramos en el simbolismo del que el Señor habló. Recuerde lo que leímos en Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Habla de comunión. Y este versículo 7 de Primera de Juan, capítulo 1, nos está hablando precisamente de comunión. Tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, ¿cómo opera esto? Nos limpia de todo pecado si tenemos comunión. Cuando tenemos comunión, nos perdonamos unos a los otros. Y ahí es donde la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si no hay comunión y por ende no nos perdonamos los unos a los otros, entonces recordemos lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si no perdonareis a los hombres sus ofensas, primero dice, si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, la sangre de Jesucristo no nos puede limpiar si nosotros no perdonamos a los hombres o a nuestros hermanos sus ofensas. Solamente si nosotros perdonamos y tenemos comunión entre nosotros. Ahí es donde opera lo que acabamos de leer en primera carta a los Corintios, capítulo 10, cuando dice ahí el texto, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Repito, en forma retórica, como diciendo, ¿no se trata de la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, también en forma retórica,
para dar una afirmación. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Como diciendo, no se trata de la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, entendiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice el pan que partimos. No se trata de la comunión entre los hermanos, no se trata de la comunión en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, volvemos ahí al capítulo 11 de Primera a los Corintios, versículo 23 al 25, leemos en el nombre del Señor Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto, ¿a quién le dijo esto principalmente? ¿Quiénes estaban ahí presentes? Sus discípulos, sus apóstoles. Hacer esto en memoria de mí. Ya hemos dicho que el pueblo de Israel, incluyendo sus apóstoles, que también eran israelitas, estaban acostumbrados a hacer la Pascua pensando en aquel corderito que les salvó de la muerte de los primogénitos y que también los libró de la esclavitud de Egipto. Ahora Jesús está diciendo, hagan esto, ya no pensando en aquel corderito, sino pensando en mí, que ahora Cristo es el Cordero de la Pascua, el cual señaló Juan el Bautista diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso ya hemos referido lo que dice primera a los Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces continúa diciendo, primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Otra vez, algo que el Señor le dijo a sus 12 apóstoles, algo que el Señor refirió ahora como el Cordero de la Pascua, que estaba a punto de ser inmolado por nosotros, y que al igual que aquel corderito en Egipto, y libró al pueblo de Israel de la muerte y lo libró de la esclavitud, también ahora el Cordero de la Pascua, que es Cristo Jesús, nos libra del pecado y por ende de la muerte, y nos libra también de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado, porque el Señor Jesús dijo que todo aquel que hace pecado o que practica el pecado es esclavo del pecado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces continuamos con el versículo 26 de este capítulo 11 de Primera a los Corintios. Porque todas las veces que comiereis este pan, note usted que se refiere no a cualquier pan que lo podemos mandar a hacer a una panadería. No, este se refiere a un pan en especial. El mismo pan al que refiere en el capítulo 10, versículo 16 y 17. Cuando dice el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque un pan, dice el 10:17 de Primera a los Corintios, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Todos participamos de aquel un pan, de un pan en especial. Ahora, el Señor se refiere a un pan en especial, este pan. Si pudiéramos o si quisiéramos tomar esto literal, sería imposible que de ese pan se repartiera a todos los creyentes en el mundo y a través de la historia. Sin embargo, el Señor está diciendo este pan, porque el pan que partimos
es la comunión del cuerpo de Cristo. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y ahí es donde queremos ahondar un poquito más acerca de que si no es un asunto literal, ¿cómo es que anunciamos la muerte del Señor? Bien, quien lo hace literalmente será que en cada acto ritual acerca de la Santa Cena o de la Cena del Señor está anunciando o predicando la muerte del Señor. Ahora, aquí dice que al participar, no al predicar, note bien, al participar de este pan y beber de esta copa en una forma por consecuencia o como resultado de, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. ¿Cómo es esto? Que comiendo su pan y bebiendo su copa en forma automática o como resultado de, anunciamos la muerte del Señor. Sí, anunciamos la muerte del Señor. Note usted lo que dice la Escritura, volviendo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante al 56. Dice ahí la palabra de Dios: Jesús dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Es decir, estaréis muertos en vuestros delitos y pecados. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Bien, al tomar de este pan y beber de esta copa, estamos aceptando la muerte del Señor, ¿sí? Porque Él dijo: la cual yo daré por la vida del mundo. No solamente estamos aceptando la muerte del Señor, sino que nosotros estamos aceptando morir juntamente con Él, ¿sí? Y la Biblia lo dice. Estamos aceptando morir juntamente con Él, y de esa manera, con nuestro testimonio que morimos juntamente con Él, anunciamos la muerte del Señor con nuestro testimonio, con nuestra vida. Pero ¿cómo es esto? Vamos a considerar algunas escrituras. Por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 30 y 31. Dice: en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Sí, por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Note usted lo que dice el apóstol: cada día muero. ¿En qué sentido el apóstol está diciendo esto? Cada día muero. El llamado que el Señor hace a sus discípulos y que nos lo hace también a nosotros, recordémoslo allí en Lucas capítulo 9, Evangelio según Lucas capítulo 9, versículo
23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué implica tomar la cruz? Quiero decirle que tomar la cruz en el tiempo de Jesús era ir a la muerte. Sí, llevar la cruz era ir a la pena máxima, a la pena de muerte. Voy a leer también en el versículo 22 porque primero el Señor Jesús hace referencia a su muerte y luego nos invita a nosotros a que muramos juntamente con Él. Versículo 22 dice, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los príncipes, sea desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y ahora sí, el versículo 23, ahí nos incluye a nosotros en el hecho de morir también. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Cada día debe de estar dispuesto a ir a la muerte, de morir. Eso implica llevar la cruz, morir por causa del Señor. Seguimos considerando esta parte que es cómo es que anunciamos la muerte del Señor nosotros al participar de su carne y de su sangre, o del pan y del vino. ¿Cómo es que anunciamos la muerte? Recuerde que el pan y el vino, o la carne y su sangre, Pedro terminó entendiendo acertadamente: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendió que en esa verdadera bebida y en esa verdadera comida, en su carne y en su sangre, estaba la vida eterna. Y por eso él lo atribuye a la palabra. ¿A quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces, cuando nosotros asimilamos esa verdadera comida en nuestras vidas, anunciamos la muerte, porque vamos muriendo cada día. Segunda carta a los Corintios, dije, capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 8. Dice ahí la palabra de Dios: estando atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperamos. ¿Se puede? Claro, aquí la Biblia lo dice, que alguien puede estar atribulado, pero no estar angustiado. Alguien puede estar en apuros, pero no desesperar. Sigue diciendo el versículo 9: perseguidos, mas no desamparados; abatidos, mas no perecemos. Note bien lo que dice el versículo 10: llevando siempre por todas partes, oiga bien, siempre y por todas partes, la muerte de Jesús en el cuerpo. Lo mismo que está diciendo primero a los Corintios 11:26, que anunciamos la muerte del Señor. ¿Cómo? No dice que predicando, sino participando de su palabra, o de la verdadera comida en su sangre y en su carne. De esa manera, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte, óigalo bien, la muerte obra ¿en quién? En nosotros, y en vosotros la vida. Entonces, cada día, en todas partes, siempre llevamos la muerte de Jesús en el cuerpo.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Consideramos más escrituras acerca de esto. Pablo dice, primera carta a los Corintios, capítulo 4. Volviendo a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9. Porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles por los postreros, como sentenciados ¿a qué? A muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. En ese sentido también dice la Escritura que somos como sentenciados a muerte. Gloria a Dios, porque estamos muriendo cada día. ¿Qué dijo? Vamos a seguir considerando esta palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, nos da más luz en este tema. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 4, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí su palabra bendita. Antes, habiéndonos en todas las cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Por cierto, esto no concuerda con el mensaje de prosperidad y de bienestar que muchos predican. Sigue diciendo, versículo 6, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestro y a siniestro, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad. Note bien lo que dice el versículo 9. Como ignorados, mas conocidos. ¿Cómo qué? Como muriendo, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como muriendo, mas he aquí vivimos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6 nos habla también de cómo cada día morimos con el Señor, para que así como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros resucitemos en gloria eterna. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6. Seguimos considerando Romanos capítulo 6. Leemos ahí la palabra de Dios en el versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Ahí está, que somos muertos juntamente con él. Crucificado es para morir. Repito el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, óigalo bien, el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, versículo 8, ¿morimos con quién? Con Cristo. Creemos que también viviremos con él. Ahora, ¿quién es el que muere en Cristo? Pues aquel que se niega a sí mismo y sigue al Señor llevando su cruz cada día. Aquel es verdaderamente el que muere con Cristo. Sabiendo, lo dice claramente ahí el versículo 8, y si morimos con Cristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 8, ahí mismo, pero a la vuelta en el capítulo 8, dice el versículo 16 y 17, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos
juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otra vez, aquí dice padecer juntamente con Él. ¿Con cuál Él? Con Cristo. En el capítulo 6 leímos si morimos juntamente con Él. Morir juntamente con Él. La Escritura, de hecho, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 24, Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice en el nombre del Señor Jesús, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Entonces, al cuerpo de Cristo le faltan aflicciones que cumplir. Es lo que está diciendo el texto. Quizás alguien diga al no entender esto, ¿cómo si Cristo ya sufrió lo suficiente y ya murió por nuestros pecados? ¿Cómo es que le faltan aflicciones? Bueno, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, cuando trata a la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, dice que si un miembro se duele, todos a una se duelen. Si un miembro se goza, todos a una se gozan. En este caso, Cristo, como miembro principal del cuerpo, como cabeza de su cuerpo, Él ya padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y si la Biblia dice que si un miembro se duele, todos a una también se tienen que doler, bueno, pues esa es la iglesia que también tiene que morir juntamente con Él. Tiene que padecer juntamente con Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice ahí la palabra de Dios. Es palabra fiel que si somos muertos, otra vez, si somos muertos, ¿con quién? Con Él. ¿Con quién Él? Con Jesús, según dice el contexto del versículo 10, Cristo Jesús. Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahí está, entonces es palabra fiel. Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Entonces, ¿quiénes son aquellos que anuncian la muerte del Señor Jesús? No los que forman parte o que participan en una ceremonia o un ritual llamado la Santa Cena o la Cena del Señor, sino realmente los que en su vida llevan el testimonio de abnegación, de morir juntamente con Él, como dice Pablo en esa escritura tan conocida de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está. Pablo dijo, como alguien que estaba muerto, vivo, no ya yo ya estoy muerto. Entonces, de esa manera es como anunciamos y realmente participamos de Cristo, participamos de su palabra, de su carne y de su sangre. Si realmente participamos de Él, vamos a ser muertos también juntamente con Él, y de esa manera anunciaremos la muerte del Señor siempre y en todas partes. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, pasamos, volviendo a 1 Corintios 11, pasamos a un siguiente punto, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, note usted que no es cualquier pan que usted consiga en la panadería. No, el que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, consideramos
¿qué es este pan? Preguntémonos, ¿acaso un pan literal va a tener el poder de acarrearnos un juicio y una culpa tan grave? Cuando la Biblia dice, un texto que ya hemos citado, el Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida. No puede depender de un pedazo de pan sin levadura el hecho de que si participo o no de ese pan literal, eso me traiga condenación o culpa. Analicemos entonces la palabra que aquí habla de un pan en especial, de una copa del Señor, no de la panadería. Y otra cosa, dice el que comiere indignamente, no dice como algunos interpretan el que sea indigno, porque algunos que practican una cena literal le dicen a los miembros, a ver, quien sea indigno, no venga a participar, porque esto solamente es para los que son dignos. Y resulta que si eso fuera así y por ahí se filtran los indignos, hay una serie de juicios, como dice Santiago en su carta, Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 4, hace una pregunta, y es una pregunta retórica también. No juzgáis en vosotros mismos si venís a ser jueces de pensamientos malos. Ahora, en referencia a qué está diciendo esto, voy a leer los versículos anteriores. Versículo 1, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Ese es el tema que está abordando Santiago o Jacobo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa y le dijeres, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. Versículo 4, entonces hace la pregunta retórica, ¿no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Juzgando, y según el contexto del versículo 1, haciendo acepción de personas. Porque quienes practican esto de manera literal, entra en ese tipo de juicios de malos pensamientos. ¿Por qué? Porque aquella persona que esperaban que participara de esa ceremonia, resulta que no participó. Y entonces los malos pensamientos surgen. Bueno, este hermano que yo esperaba que participara, resulta que no participó, lo cual indica, ahí van los malos pensamientos, que es un hermano hipócrita o es una hermana hipócrita, yo que la hacía o yo que lo hacía tan buen hermano. ¿Y qué diremos de aquellos que a veces se consideran malos cristianos, falsos hermanos, y se presentan muy quitados de la pena a participar de tal ceremonia? Y otra vez surgen los malos pensamientos diciendo, mira nomás, este no tiene vergüenza. ¿Cómo es que se presenta aquí a participar siendo de lo más indigno que hay? Ahora, notemos que esa interpretación no concuerda con lo que dice este texto, porque aquí no habla de quien esté indigno, porque al fin de cuentas todos somos faltos delante de Dios. Pero aquí no se trata de quién sea digno, quién sea indigno, no. El texto está diciendo que el que come indignamente,
¿Qué es comer indignamente? Vamos a considerar qué es comer indignamente. Si esto lo aplicamos, como ya dije, en el sentido literal, a una galleta de harinas sin levadura o pan sin levadura, pues qué tremendo, qué grave atribuirle tal poder a esa galleta o a ese pan, tanto de acarrearnos condenación o de acarrearnos o de traernos bendición. Bien, pero como ya dijimos, el poder no está en un pedazo de pan. No, el reino de Dios no es comida ni bebida. Sin embargo, aquí se trata de comer indignamente. Y si eso lo aplicamos a participar de su palabra, de lo cual el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Y es lo que entendió Pedro también en Juan capítulo 6, cuando dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras, ahí está, palabras de vida eterna. Entonces, ahí sí, la palabra de Dios, si la oímos, ¿por dónde se come esta palabra? Como vimos en el estudio pasado, esta palabra se come por el oído. Dice la escritura que así como el paladar gusta las buenas viandas, así también el oído gusta las palabras suaves. Por eso ya leímos también en Isaías 55 que dice, oídme atentamente y comed el bien. Este bien se come por el oído. Y eso sí se puede hacer indignamente. ¿Cómo? Cuando alguien oye la palabra y no la pone por obra. Cuando alguien menosprecia la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, dijo el Señor ahí en el versículo 48. Juan 12, 48. El que me desecha, dice el Señor, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa sí le trae juicio. Ella le juzgará en el día postrero. No un pedazo de pan, por favor, no. Es la palabra la que sí tiene el poder de acarrearle juicio a alguien. Aquel que la desecha, aquel que aunque la oye, no la recibe en su corazón. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La misma palabra dice ahí, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto es algo semejante a lo que dice ahí la escritura. El Señor Jesús lo dijo en el capítulo 9 de ahí mismo de Juan, versículo 40 y 41. Dice ahí la escritura, y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijéronle, ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado, mas ahora porque decís vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Aquellos que la Biblia dice que el pecado está en el que sabe hacer el bien y no lo hace. Eso acarrea juicio, el comer indignamente, desechando la palabra, no recibiéndola en el corazón. Eso más bien es comer indignamente. Y eso sí que acarrea juicio. La palabra sí tiene el poder para juzgarnos, como leímos ya en Juan 12:48, para juzgarnos en el día postrero por haber comido indignamente, es decir, por haber oído la palabra y no haberla obedecido o no haberla recibido en nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces seguimos considerando lo que dice ahí entonces el capítulo 11 de Primera a los Corintios, versículo 27. Vamos entendiendo mejor esto, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, repito, aquí lo que dice indignamente es en el hecho de comer indignamente, es decir, oyéndola, comiéndola, pero a la vez desechándola.
Eso es comer indignamente y eso acarrea condenación. Ahí hay una escritura en la carta que escribe Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Dice, es un solo capítulo, y dice en el versículo 11, ay de ellos, es un ay de lamento, un ay de dolor, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean, ahí está, comen juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá, de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahí está, eso sí que atrae juicio, el comer la palabra indignamente, es decir, oírla pero no ponerla por obra, no obedecerla. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Aquel que hace esto será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, como dice ahí Hebreos capítulo 10. Vamos ahí a la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Dice en el nombre del Señor Jesús, porque si pecaremos voluntariamente, o sea, ya sabiendo, ya habiendo oído la palabra, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí está el juicio, aquel que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, por tener en poco su carne que él dio por la vida del mundo, su sangre que él derramó por la vida del mundo, será culpado. Eso sí que acarrea juicio, un juicio terrible. Por tanto, dice primero a los Corintios 11:28, por tanto, porque esto es grave, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan, no dice de un pan, sino de aquel pan en especial, y beba de aquella copa. Pruébese cada uno a sí mismo. Recordamos lo que Pablo dice también a los Corintios en su segunda carta, en el versículo 5 del capítulo 13:5, eso es probarse a sí mismo. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobado, mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Ahí está, pruébense a sí mismos. ¿Que acaso no se conocen a vosotros mismos si Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados, hay que probarnos a nosotros mismos si realmente estamos poniendo por obra la palabra o no. Porque dice el texto, volviendo a 11, primero a los Corintios 11, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, otra vez, está en el hecho no de ser indigno o de no ser indigno, sino en el hecho de comer indignamente. El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor.
Ahora, ¿qué ciencia si se tratare? Óigalo bien, si se tratara de un pan literal, ¿qué ciencia tiene discernir un pedazo de pan? Sin embargo, como esto es un asunto espiritual, por eso dice, no discerniendo el cuerpo del Señor. Ese cuerpo del Señor que él dijo claramente, repitiendo lo que dijo en Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Si alguien no discierne eso, y que de eso depende que tenga vida eterna o no tenga vida eterna, el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí o para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor. Y ahora, aquí ya para finalizar en los últimos versículos de este capítulo 11, de 1 Corintios 11, versículo 30. Todo esto lo lleva a un terreno netamente espiritual. Versículo 30 dice, por lo cual, en razón de lo que viene diciendo anteriormente, de que comen indignamente, de que no se prueban a sí mismos, de que oyen la palabra y la desechan, no la reciben. Eso trae lo siguiente, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por supuesto que no se refiere en el sentido literal de enfermos, no se refiere a débiles en el sentido físico, no se refiere a que dormían, de que se agarraban durmiendo en esa cena fraternal que tenían ahí. No, se refiere en el sentido espiritual, que al no discernir el cuerpo del Señor y participar verdaderamente de su carne y de su sangre, de esa manera, por no discernir, había muchos enfermos espiritualmente y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. A esos que duermen, el Señor les dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 31 dice que si nos examinásemos, como ya lo leímos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, o capítulo 13, perdón, dice, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. ¿Qué es lo que tenemos que examinar? ¿Estoy recibiendo la palabra? ¿La estoy poniendo por obra? ¿Estoy construyendo mi casa sobre la roca, oyendo la palabra y poniéndola por obra? Si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. ¿Qué implica ser juzgados? Bueno, pues todavía esa es una buena parte, porque ser juzgados es ser castigados del Señor. Así lo dice el versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor. Eso es lo que implica. Acuérdese que el Señor al que ama castiga. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Entonces es todavía bueno que el Señor nos castigue, porque ese es un indicio, esa es una evidencia de que nos ama. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ay de aquel que ya ni siquiera es castigado, porque el Señor ya lo ha deparado, lo ha apartado para ser condenado con el mundo. Por eso digo que todavía es bueno que seamos castigados del Señor. Ahora termina diciendo el versículo 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Es decir, que haya armonía, que no haya discriminación, que haya comunión entre ustedes, que se perdonen unos a los otros, porque hay quien no espera a los demás. Hoy en día hay quien prefiere no ver a alguien por no perdonarle, por no verlo,
por no entablar una conversación con él. Qué tremendo. Y eso trae juicio cuando no hay comunión. Y tal era la situación de esa cena fraterna que practicaba la iglesia primitiva en el principio, que no había comunión, que había disensiones. Y a eso se refiere Pablo, que eso no era comer la cena del Señor. Repito, porque la cena del Señor implica comunión entre los hermanos, comunión con el Señor y comunión entre nosotros. Como dice Juan, si estamos en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Repito, si esto se tratara de participar de una ceremonia de la Santa Cena, ¿cómo es que Pablo da margen a que si alguno tiene hambre, coma en su casa? Quiere decir que se reunían a comer, a satisfacerse de su apetito. Tanto, ¿verdad?, que había abusos entre ellos y algunos comían de más y otros hasta se embriagaban. Era una cena, sí, literalmente, pero no era una ceremonia religiosa repetitiva, no, sino que era algo que podían comer en su propia casa si tuviesen hambre. Si no fuera así, pues Pablo no hubiera hablado en esos términos, hubiera dicho, espérense, tienen que participar de la cena del Señor para que no sean condenados. Sin embargo, Pablo habla de cuestiones que traían falta de unidad, falta de comunión, disensiones, y por eso les dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. ¿Por qué les dice esto? Porque si se juntaban para de menospreciar a los demás y unos comer de más y otros quedaran con hambre, eso es lo que traía juicio. Porque no os juntéis para juicio, y termina diciendo este capítulo, las demás cosas ordenaré cuando llegare. Damos gracias al Señor Jesucristo y yo espero, ¿verdad?, que usted escudriñe su palabra, no se deje guiar por la tradición en la cual tal vez ha estado acostumbrado a vivir, escudriñe las Escrituras. Como está escrito, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Damos gracias al Señor Jesucristo por su palabra. Hay que participar de su carne y de su sangre, sí, hasta hoy en día, porque el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado, refiriéndose a su carne y a su sangre, no son literales, son espíritu y son vida. Pedro lo entendió acertadamente, dijo, Señor, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está la palabra que da vida eterna, igual a la comida de su carne y de su sangre que también da vida eterna. Allí está lo mismo, aceptando su palabra y comiendo con dignidad, es decir, asimilando su palabra, aceptándola y no desechándola. De esa manera tendremos comunión con el Señor y con su iglesia. Pero si la desechamos, nos acarrearemos tremendo juicio. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Señor Jesús, permite que tu palabra abra los entendimientos, que tu palabra corra y sea glorificada. Enséñanos, Señor, lo que dices tú en tu palabra. Cuando dices el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Señor, ayúdanos a entender esa palabra. No se trata de que un pan literal
tenga el poder de acarrearnos juicio o de darnos salvación. No, Señor. El poder está en que si aceptamos tu palabra o no. El poder está en tu palabra, la cual si desechamos nos juzgará en el día postrero. Yo te pido, Señor, que obres en el entendimiento de los hermanos, que obres también en el entendimiento de los amigos, de las almas que nos escuchan. Permite, Señor, que tu pueblo salga de toda tradición y que guardemos más bien tu palabra. Señor, gracias, muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor Jesús.